¿Qué tal, mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos esta cápsula de vida que nombré Es como un sueño. Esta pequeña cápsula es una invitación a volver a casa. Es una invitación a regresar a los caminos de la fe. Es una invitación a retornar al corazón de Dios. Acompáñame en tu Biblia al libro de Salmos, capítulo 126, versículos 1 al 3. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. La mayoría de estudiosos de las Escrituras asocian este episodio con el retorno del exilio de Esdras y Nehemías a Jerusalén. O sea que el salmista estaba cantando acerca del tiempo en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Babilonia. Ahora, refiriendo a esa época, el profeta Jeremías habló lo siguiente. Vamos juntos al libro de Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esas naciones por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Israel había pecado en contra de Dios, le había dado gloria a otros dioses, se había olvidado de Jehová su Dios. Así que Dios les promete desolación y horror. Les promete esclavitud por 70 años. Es que Dios no convive con el pecado. Él es santo. El pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia en Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Por 70 años Dios cerró oídos a las oraciones de su pueblo. Dios escondió su rostro para no escucharlos. Pero dice el versículo 10 de Jeremías 29, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Ese regreso es el que plasma el salmista en Salmo 126. Dios cumpliendo su palabra de hacerlos volver. Cuenta la historia bíblica que alrededor de 50,000 personas hicieron el primer viaje de retorno a Jerusalén. No hay manera en que se pueda describir la alegría de volver a casa. Volver después de 70 años de esclavitud. 70 años de desolación y horror. Todo parecía un sueño. Cuando vieron el monte de Sión a lo lejos, sabían que una vez más podrían cantar a su Dios. En Salmo 137 nos revela la tristeza y la añoranza de su tierra y de su Dios mientras estaban lejos. Los versículos 1 al 3 dicen, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. El pueblo de Dios, el pueblo que un día tuvo grandes victorias, ahora era objeto de burla. A ver, cántame una canción, cuéntame un chiste. Querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra, canciones de nuestro Dios.
¿No les ha pasado que en algún momento de su vida se sienten muy tristes? ¿Que sienten un vacío en el alma? ¿Un dolor en el corazón y no conocen la respuesta? Quizá estás lejos de casa. La añoranza viene a ti. Infinidad de buenos momentos vuelven a tu mente. Recuerdo cuando estaba con mi esposa. Recuerdo cuando reíamos en familia. Recuerdo a mis padres. Recuerdo cuando cantábamos juntos en la iglesia. Recuerdo las veladas de oración. Recuerdo los congresos de jóvenes. El pecado les robó 70 años de su vida. Pasaron 70 años de añoranza. 70 años donde nada les pertenecía. 70 años obedeciendo a un tirano. Riendo cuando querían llorar y cantando para complacer a sus captores. Así nos sucede cuando nos hacemos esclavos del pecado, del alcoholismo, de la drogadicción, de la inmoralidad. Te emborrachas cuando quieres estar sobrio. Te drogas porque el cuerpo lo requiere aunque tu mente lo rechace. Despiertas en la cama ajena, aunque la conciencia te atormente. Mario, yo no soy esclavo. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo obedece a su captor. Un hombre, una mujer, unos hijos lejos de Dios, viviendo en la esclavitud del pecado, no tienen temor y respeto de nada. Dice el profeta Jeremías que toda esa tierra se convierte en desolación y horror. En una casa bajo la influencia del pecado hay gritos, hay ofensas, golpes, burlas, infidelidad, celos, mentiras, envidias y adicciones. Ese hombre, esa mujer, esos hijos solo viven desolación y horror, obedeciendo a sus propios deseos. Pero déjame decirte a través de este mensaje que tu Dios te está llamando. Vuelve a casa, vuelve a Sión, será como un sueño. Quizá el vivir en la esclavitud del pecado te llevó a perder la salud, a perder tu matrimonio, a que tus hijos no te visiten, a tener una economía desgastada, a que tu cónyuge te odie. Es que fuera de Dios no existe ningún bien. Regresa a casa. Tú no perteneces a ese reino de pecado. Tú y yo fuimos arrancados de Sión. El pecado nos arrancó de casa, nos separó de Dios. Dios tenía una relación personal con el ser humano en el Edén, pero la desobediencia de Adán lo enemistó con Dios, lo echó fuera del Edén, lo alejó de su presencia. Es verdad, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Él nos hace volver, es como un sueño. Vuelve, vuelve. Tu Dios te está llamando. No importa cuál haya sido el motivo que te alejó de casa. Vuelve. No te prometo que todo será miel sobre hojuelas. Ni siquiera te prometo que todo volverá a ser como antes. Pero sí te prometo que será mejor que ahora. Será mejor que vivir lejos de Dios. Dicen los versículos 2 y 3 de Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Mi querido amigo, no hay felicidad fuera de Dios. Solo Él puede llenar el vacío de nuestro corazón. Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición.
Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.